Existen tres clases de alimentos que varían en categoría. La primera la podemos denominar, o el primero lo podemos denominar comida. Incuestionablemente, entre los alimentos que entran por la boca y el hay un medio para estos dos aspectos que permite transformar los principios vitales de la vida. Me refiero al estómago. Si no fuera por el estómago, no sería posible la transformación de la primera clase de alimentos. Sin embargo, el alimento que entra por la boca no es el más importante. Bien sabemos cómo se transforman los alimentos mediante la digestión. No ignoramos que en última síntesis los principios vitales quedan depositados en la sangre. Los raíces sanguíneos media nutrida todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, puede alguien permanecer durante algún tiempo sin comer. Mahatma Gandhi podía permanecer hasta 40 días sin comer y aún más, llegó hasta 2. No es pues el alimento más importante. La segunda clase de alimento es el prana que entra con el oxígeno dentro de nuestro cuerpo físico, el que penetra por las puertas de la respiración. Incuestionablemente, existe un órgano especiales para la transformación del alimento que entra por la nariz. Y pues, el aire de la nariz, mediante los pulmones, se transforma naturalmente. Y ese oxígeno es depositado posteriormente en todo el torrente de sangre. Es más importante todavía la respiración, el alimento que entra por la boca al estómago, porque podríamos durar cerca de un mes sin comer. No podríamos durar mucho tiempo sin respirar. Realmente se puede durar sin respirar durante un minuto o 2. Quienes llegan hasta 3. Yo he podido llegar a permanecer sin respiración durante más de 4 minutos por entrenamiento. Pero cuestionablemente, más allá de este pequeño tiempo limitado, si no respiramos, morimos. Después, más importante en realidad es la respiración que la comida. Y por último, existe una tercera clase de alimentos, que es aún más importante. Me refiero de forma enfática a las impresiones. Incuestionablemente no podríamos demorar nosotros ni un segundo en la existencia si no existieran las impresiones. No podemos vivir un segundo sin recibir impresiones. Nuestro organismo se nutre muy especialmente con las impresiones. Si el aire no hiciera impresión en nuestros pulmones, en nuestra sangre, no viviría. Si la comida no lograra impresionar al estómago, vías intestinales, tampoco podríamos vivir. Y que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de la respiración y del primer alimento que entra por la boca, el estómago, no tenemos en este caso un órgano para digerir las impresiones. Esto es lamentable. El aire cuenta con los pulmones, la comida cuenta con el estómago, pero las impresiones con qué órgano cuentan pasan a la mente y eso no lo podemos negar. Pero no tenemos cómo poder digerir las impresiones. No hay un órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Todos los acontecimientos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación,
los problemas, las preocupaciones, etcétera, llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones. Repito, desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones. Motivo este más que suficiente, como para que las mismas se conviertan en agregados. Esto es el yo. Si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un resultado, entonces esa impresión se convierte en nosotros en un yo de venganza. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa, obviamente tal impresión se convierte en el yo de la embriaguez. Si no digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto, incuestionablemente tal impresión se convertiría por lo mismo en un yo de lujuria. Si no digerimos la impresión que nos llega a la mente relacionada con una fortuna, obviamente tal impresión puede convertirse en un yo de codicia. Así que no digerir las impresiones equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas se convierten en nuevos yoes. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino lo que es peor, estamos creando todos los días nuevos yoes. Y eso es lamentable. Dejar de crear yoes es indispensable. Eso es posible únicamente digeriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible? Sí, es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente, eso que se llama conciencia, las impresiones se digieren. Las impresiones en sí mismas son hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado, digeridas por medio de la conciencia, se transforman en hidrógeno 24, que sirve para nutrir el cuerpo astral. Ese hidrógeno 24 a su vez puede transformarse en hidrógeno 12 para nutrir el mental. Y por último, el mental digerido se transforma en 6, con el que se nutre el causal. Más vale pues digerir las impresiones, con el propósito de transformar el hidrógeno 48 en alimento para los cuerpos existenciales superiores del ser. Normalmente las impresiones hieren a la mente, y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo externo. Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos invitan a beber, bebemos. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo externo. Debemos evitar tal reacción. Eso sería posible exclusivamente interponiendo la conciencia entre la mente y las intenciones. ¿Habría alguna forma, una técnica, alguna táctica que permitiese utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera? Que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente. Porque cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente. Las transforma en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, no la mente. Entonces sucede que la mente reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Reacciona violentamente, de forma mecánica.
¿Cómo usar pues la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? A fin de que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme. Voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a ir en estado de alerta, percepción, alerta, no, cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en hidrógeno 24, que sirve para fortificar el cuerpo, y en 12 para alimentar el mental, y en 6 para alimentar el corazón. Es decir, transforma las palabras del insultador en una fuerza. Si uno se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión, ese hidrógeno 48, el hidrógeno 24, 12, 15. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una fuerte suma de dinero, forma esa impresión, el hidrógeno 24, 12. Así que no olvidarse de sí mismo es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo, interpone entre la mente y las impresiones eso que se llama conciencia. Hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente, en elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en híbridas fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución. Es necesario, pues, saber que todos los yoes que actualmente tenemos son el resultado de impresiones no vigentes, no transformadas. Y esto es lamentable. Desgraciadamente la gente no se acuerda de sí misma jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados, a los yoes. Es necesario disolver los yoes, pero también es necesario no crear más yoes. Alguien podría darse el lujo de disolver todos los yoes, pero si se olvida de sí mismo, vuelve a crear nuevos yoes. He ahí lo claro. La recordación de sí mismo es algo interesante. Cuando uno se recuerda a sí mismo, origina fuerzas totalmente diferentes a las de sus semejantes. Fuerzas que lo hacen a uno un sujeto completamente diferente a los demás. Interesante resulta saber que quienes crean tales fuerzas se vuelven distintos. Hasta sus potencias de vida se vuelven. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito, mala alimentación, mala ciencia, etc. El uno, que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida mecánica. Y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento. Que siempre está acordándose de sus propios hijos. Que nunca olvida a sus sentidos. Pueden ustedes estar absolutamente seguros que el primero moriría de pronto, que el segundo viviría a pesar del ambiente inhóspito, porque está rodeado de fuerzas a los de los demás. Todo el problema
de la liberación. Se fundamenta en la transformación. Y la transformación tiene por basamento el sangre. Observen ustedes que la vida toda es transformación. Gracias a las infinitas transformaciones que se verifican dentro del claustro materno, puede formarse el organismo humano. Observamos, por ejemplo, un huevo, sea de una serpiente o sea de un pájaro. Tenemos allí posibilidades de desarrollo. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante la transformación. El fuego de la chimenea, ese que nos calienta en los días de invierno, es el resultado de la transformación. La digestión en nosotros es todo un proceso de transformación, mediante el cual es posible. La transformación del aire dentro de los pulmones es otro proceso de transformación. Y si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también las impresiones, es decir, la tercera clase de alimentos. Repito, todos los acontecimientos de la vida que llegan a la mente vienen en forma de impresión. Estoy hablándoles a ustedes, reunidos aquí en este salón, en este edificio. ¿Qué es lo que está llegando a las mentes de ustedes? La impresión. Una serie de impresiones. Ven un hombre que les está hablando. Escuchen. Esas impresiones están llegando a la mente. En instantes en que les estoy hablando, están seguros de que están digeriendo esta impresión. La impresión de ver un hombre que está hablando, que les está dando enseñanzas esotéricas. ¿Ya están ustedes en el proceso de digestión o de transformación? ¿O no? Si ustedes no están en el proceso de digestión, de transformación de esta impresión, la de veras Samael aún peor frente a ustedes hablando. Está perdiendo el tiempo y están perdiendo. ¿Por qué? Porque no están digeriendo, no la están transformando. Si no se digiere, no se transforma. Previo a la transformación existe la digestión de la impresión. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión? Deben un hombre aquí con una bata blanca, dando una clase. No olvidarse de su propio ser. Ser que os reciba de Dios. Pasar toda la enseñanza. Ser. Escuchar con el anhelo de llegar al ser. Así que quieren la impresión. La comprenden mejor. Si no proceden así, está perdiendo el tiempo. La cátedra esta resultaría por tal motivo inútil. De manera que debemos empezar con hechos. Porque aquel que escucha la palabra y no la hace, es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira. No basta pues escuchar la palabra, hay que digerirla. Y eso es precisamente lo fundamental. Vean cuán importante es ese evento que se llama impresiones. No podrían vivir ustedes ni un segundo sin las impresiones. Ni la milésima de un segundo. Pues vale la pena transformarlas en algo distinto, en poderes, en luz, en fuego, en armonía, en belleza. Si no las transformamos, estas, repito, la primera canción con la repetición, se convierten sencillamente en nuevos agregados, en nuevos yo. Es necesario que seamos más reflexivos. ¿Qué somos nosotros en realidad? ¿Cómo nos encontramos sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante? No somos más que simple máquina, controladas por los agregados. Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos creen que hacen algo y nadie hace nada. Todo nos sucede, como cuando llueve, como cuando llueve. ¿Por qué?
Sencillamente porque no tenemos encarnado al ser. Solo el ser puede hacer. Él hace. El verdadero hombre es el ser. Pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el ser. Está actuando un robot programado con una computadora maravillosa que se llama cerebro. Está actuando mecánicamente. Entonces no está haciendo, está actuando. Una cosa es hacer y otra actuar. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda, cumple sus funciones. Es máquina, ha sido programada para sus funciones. Pero hacer es algo distinto. Solo el hombre puede hacer. Y el hombre verdadero es el ser. Distingamos entre el hombre verdadero, que es el ser, y la máquina. La máquina no es ser. El animal intelectual es un robot programado. Y su cerebro es una computadora maravillosa. Una computadora que se sostiene a sí misma. Una computadora que matemáticamente calcula con exactitud precisa qué vibraciones necesita para una sentida cerebral. Una computadora que registra las ondas visuales, las ondas sonoras, que registra lo exterior y lo interior, que abastece. Es una computadora de primera, maravillosa. Pero es eso y nada más que eso, una computadora. Dispone esa computadora de un organismo físico. Se utiliza para ir, venir, etcétera, etcétera. Tal computador está en manos del ego, no del ser. Y el ego es el resultado de muchas impresiones índices. Entonces lo que actúa aquí en este mundo doloroso que vivimos es una máquina provista de una gran computadora y no está actuando el ser, la máquina. Podríamos decir que la máquina es el ser es el ser. Pero, ¿qué es en realidad de verdad eso que llamamos vida? Ciertamente es como una película. Sí. Cuando llega la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad. Al retornar, al regresar, todo este ego lo hace con su película. Al reestructurarse con un nuevo organismo, proyecta su película nuevamente en la pantalla de la... ¿Qué proyecta? ¿Cuál? Es siempre la misma que tuve en la existencia. Es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas. Todo eso que proyecta está programado, de hecho, desde el nacimiento, en el cerebro. De manera que somos robots programados. El ser no interviene para nada en toda esa tragedia. Él no se mete en esos asuntos. El ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la vía láctea. ¿Quiénes viven aquí en este valle doloroso de la vida? Un montón de sombras provistas de organismos. ¿Qué hacen esos organismos? Nada. Se mueven mecánicamente, de acuerdo con el programa que ha sido depositado en el cerebro. Y no digo solamente en el cerebro físico, sino en los tres cerebros, en el intelectual, en el emocional y en el motor. ¿Y el ser qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, luchando para conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje? ¿Qué hace el ser? El individuo en la vía láctea, se mueve libremente en la vía láctea. Entonces, ¿qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? Una ilusión, algo pasa. Con justa razón, dicen los hindúes, que este mundo es puro macho. Este mundo es filosófico, que no tiene ningún valor.
una existencia real, porque todavía no la tenemos. Solamente medida que verdaderamente. Lo vemos aquí son máquinas que se mueven, máquinas programadas, robots programados. Nada más. Y ahorita necesitamos dejar de ser robots. Debemos dejar de serlo. Pero para dejar de serlo debemos eliminar todos los agregados psíquicos. Ustedes ya saben que tenemos que eliminar los agregados psíquicos. Más sabemos que no es todo. Necesitamos dejar de crear nuevos agregados. Diariamente los estamos creando al nombre de las impresiones. Estamos digerir las impresiones, transformarlas en fuerzas para no crear nuevos yoes. Necesitamos digerir las viejas impresiones, las que dieron origen a los yoes que actualmente tenemos. Esto es posible a través de la reflexión, de la autoobservación y de la comunicación. Cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los 5 cilindros de la máquina de forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos depravados, usos sexuales, etc. Entonces, desintegra esos elementos y los vuelve a vida. Así que no solamente hay que digerir las nuevas impresiones que llegan a la mente, sino las viejas. Así viene y repite. Claro. Auto-observándonos de instante en instante, de momento en momento. Necesitamos ejemplos y les voy a poner. Supongamos que de pronto estamos celosos. Un hombre yo que mujer tiene otro hombre. Claro, el yo de los celos saltó ahí. ¿Qué hace? Descubierto la actividad de los celos. La ley del recurrente dice que en una pasada existe el mismo triángulo existente, y que en una antepasada el mismo triángulo existente. Así pues, esos celos que se sienten se deben a una impresión no transformada, sino luego trata de aquella impresión en algo diferente. Sino por medio de la reflexión llega a la conclusión de que los celos son acciones. De que no tiene sentido. Entonces, se hace ingestión de esa mala impresión. Que viene en el pensamiento. Y al hacerse esa digestión, se está en las mejores posibilidades para la desintegración de él. No falta la necesidad. La súplica debe fundamentar Chakti para que sea ella quien desintegre ese ego, resultado de una impresión antigua, no. En fin, ese ego de emociones se vuelve forma. Supongamos que nos peleamos con otra persona porque no nos quiere devolver un dinero que está. Incuestionablemente se trata de una impresión no. Si en el momento en que fuimos a cobrar el dinero, no nos lo pagaron su cuenta. Tuvimos una gran responsabilidad. El deseo de pelear con ese caballero. Debemos ser lo suficientemente comprensibles para que al llegar a casa meditar, de hacer la digestión de esa pena. No hay duda de que la ley de recurrencia ha trabajado ahí también. No hay duda de que en una pasada existencia por ley de recurrencia se dio en la misma casa. Lo que estamos ahí se no, determinada cantidad de dinero y no lo regresó. Y en la antepasada se dio el mismo caso. Y en la tras antepasada el mismo. Y siempre ha sucedido lo mismo. Debido a eso fabricamos un yo de odio contra ese caballero. Pues ahora habrá necesidad de digerir completamente esa madre que tiene un remoto pasado, que está convertida ahora en un yo. Y yo diría a través de la reflexión, comprender que esto del dinero no es vano, que a la hora de la muerte no llevamos un centavo para retornar. Como nos hemos hecho conscientes, entonces le suplicaremos a él y fundaremos Chakti, desintegre a ese que no es más que el resultado de una serie de interacciones no directas. Y claro que la madre niña lo volverá a
que hay unos límites amados. Todos nuestros yo no son necesitados de impresiones no transformadas, no inferidas. Desintegradas tales impresiones no entendidas. Fuerzas aquellas de las impresiones que se transforman en algo de lo que no 24, 12, sin que las impresiones pasadas pueden ser transformadas en fuerzas cósmicas. Y esto es posible no olvidando lo que sí. No olvidando lo que nos acuerda. Cuando uno se olvida de sí, cuando uno vive el estado de alerta percepción, alerta, ¿verdad? Entonces transforma esas impresiones en algo. Si alguien consigue transformar la totalidad de sus impresiones, pero un verdadero primer plano, porque el ser quedará en el lleve del ser, y entonces tendrá existencia real. Entonces sí podrá hacer, porque tendrá el ser encarnado, así como estamos. No somos en los robots programados. Las impresiones increíbles que han depositado en los tres cuerpos y se repiten. La manifestación, aquellas impresiones constantes, de momento en momento, durante toda la vida. Es una mecánica de la lengua de frecuencia. Una repetición de viejas impresiones. Que es agradable. Ser máquinas, hacer el papel de robot, no tener al ser encarnado, vivir aquí como sombras en este valle de la rima. Quieren pues que vale la pena su existencia. ¿Qué son? Sombras miserables. Robots programados por las viejas expresiones del pasado. Todas las expresiones de nuestra pasada existencia que quedaron sin digerir han sido depositadas en nuestros precedentes. Y ahora se repiten. De verdad que parecen un verdadero robot. Somos el robot, moviendo automáticamente en este valle de la. ¿Hasta cuándo van a querer ustedes vivir convertidos en robots? ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué fecha? Reflexionen en esto, mis hermanos, porque verdaderamente es una lástima ser robot. Hasta aquí mi cátedra, y ahora si antes de cerrado esta enseñanza, conviene que los que quieran se preguntan la sangre, la más sincera, los que no estén de acuerdo que lo digan. ¿Por qué Cuando una impresión ha sido transformada, pasa hidrógeno 48 a 24, después a 12 hasta hidrógeno 6, ¿puede continuar de hidrógeno 6 a hidrógeno 3? Sí puede continuar. Para nutrir a los cuerpos existenciales más elevados. Y hasta hidrógeno, tenganse en cuenta que no solamente pueden crear los cuerpos actualmente, sino que también puede darse el lujo de crear los cuatro cajas. Son de Nimanakaya, Samborakaya, Adikaya y Dharmakaya. Obviamente los propios se necesitan para dormir en la clase de energía. Tienen que salir de aquí, del mundo físico, tienen que emanar o provenir de las impresiones transformadas, o en otros términos, del hidrógeno 48 transformado, de forma escalonada, de algo activo. Es simplemente una actitud psicológica o pensar a su historia, un pensamiento Y aquí estoy. Puedes estar afirmando a tu robot. Estás sencillamente afirmando el robot. El robot dice, si yo, y estoy. Y ahí el robot. Eso no se trata. Se trata de no olvidarse de su propio ser. Él vive normalmente en la Vía Láctea. No está encarnado actualmente en el robot. Porque el ego y el ser son incompatibles. Se trata de no olvidarse del ser. No se trata de afirmar al robot, sino de afirmar al ser. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Ya que el cuerpo humano, la máquina no tiene, digamos,
cómo digerir las impresiones, ya que el alimento es para el estómago, el aire para los pulmones, las impresiones, ¿quién podría cumplir las ciencias encarnadas? Y ¿qué tienen que ver estudios encarnados en la cuestión de los robots? Porque es impresión, ¿no? Impresiones, usted va, yo me estoy tomando la foto en estado de muchos estoy acá. Impresión es, por ejemplo, ese aparato. Impresión es lo que te comen, lo que beben, lo que llega pues, a tu mente a través de los sentidos. Todo esto es impresión del existir, lo que es el vivir, la alegría, la tristeza, lo que nos trae preocupaciones, lo que nos trae anhelo, lo que nos trae esperanza, lo que nos trae desesperación. Eso es impresión. ¿Qué tienen que ver los señores desencarnados en este sainete? Nada, ¿verdad? Cuando se dice que hay que transformar las impresiones, quiero decir que hay que utilizar un instrumento. ¿Cuál? La conciencia. Pero la conciencia, ¿de qué es? ¿Por qué existe? La conciencia es del ser. Cuando uno no se olvida de su propio ser, obviamente la conciencia está funcionando. Pero no olvidarse de su propio ser es extraordinario. ¿Qué existen los ángeles caídos? Y se olvidaron de sí mismos un instante, tiempo más que suficiente como para ir a cabeza del precipicio. No olvidarse de sí mismo, no estoy afirmando, por ejemplo, que se traten de afirmar la máquina, el robot. No olvidarse de sí mismo significa no olvidar a su ser y de profundo. A eso me estoy refiriendo en forma ética. Y debe entenderse a la luz de una psicología trascendental y revolucionaria. Ahora, una persona que nunca haya experimentado el ser, que no haya tenido un samadhi o algo así por el estilo, ya tiene que psicológica debe tomar para el y afirmar al ser. la personalidad debe volverse cada vez más pasiva, a fin de que nos tornemos receptivos. Cuando uno se torna receptivo, va sintiendo cada vez más al ser, cada vez el centro emocional de su cuerpo. Por eso está escrito: bienaventurados los limpios de corazón. Ellos verán a Dios. Hay que limpiar el corazón para que surja en nosotros el entendimiento emocional. Es mucho más elevado que el intelecto cerebral. Cualquier celebración, por muy grandiosa que sea, resulta muy pobre ante el entendimiento emocional. El entendimiento emocional de lo sentir al ser. Después de que el desarrollo del entendimiento emocional. Esto se va desarrollando cada vez más conforme vamos limpiando el corazón. Es decir, conforme vamos eliminando los agregados. Si en principio solamente existe el entendimiento emocional en una forma meramente residual, a medida que vayamos desintegrando el ego, este entendimiento emocional se irá haciendo cada vez más difícil, más alto. No olvidemos al ser, pongamos cuidado siempre al corazón grande. Y así, en realidad de verdad no crearemos nuevos egos. Pero mientras nosotros nos olvidemos del ser, las impresiones llegarán a la mente y crearán su inteligencia. Entonces se convertirán en nuevos yo. O fortificarán a la influencia ya establecidos en los 5 cilindros de la máquina. Algunas veces uno siente que un yo está actuando, por ejemplo la ira, se da cuenta que tiene ira, quiere comprender el fenómeno y por qué le causó la ira. Sin embargo, no se siente uno con el deseo de que la ira se vaya porque el yo es fuerte. ¿Qué hacer en ese entonces? Obviamente, el yo de la ira plenamente establecido en los 5 cilindros se va a convertir en este caso el amo, el señor de toda la máquina. Sin embargo, existe un pequeño margen muy limitado que puede ser verdad y puede ser limitado.
Hablando en forma, digamos, de analogía, digamos que es más de mí, tan pequeño como el que puede existir, entre un violín y un estuche que lo contiene. Muy limitado, en verdad, pero si lo usamos inteligentemente, pues se puede ampliar. La autorreflexión tiene que ser de observar, hay que apelar también a la autoobservación, observar a ese yo de la llave. Cuando uno se autoobserva, la autoridad está creída. Comprende que algo distinto a uno ha entrado en su cerebro, se ha adueñado de él, se ha comprobado mediante la observación de la realidad. Voy a dar otro paso, que es el de la autorreflexión evidente. Y si por medio de la autorreflexión evidente yo he dado la conclusión de que un demonio de la vida se ha apoderado de él. Entonces puede dar el tercer paso, el de la meditación interior profunda. A través de la meditación viene el análisis superlativo. Hay que reflexionar, hay que hacer claridad en la mente sobre lo que acaeció para que surgiera la vida. Quiere descubrir entonces que es el yo de la ira, tiene otra raíz. Puede ser el amor propio. Puede suceder que alguien nos sirvió el amor propio. Podría ser que alguien nos sirvió el orgullo. Podría ser que alguien nos sirvió la mente susceptible. O que nos sirvió la vanidad. Etc. Si uno llega a descubrir pues, la causa de esa ira, entonces comprende que esa ira es patua. Entonces comprende uno que esa ira es patua, hay posibilidades de desintegrarla. Ya solamente bastaría implorar a la fundamenta para que ella desintegrara para agregar y estoy seguro que ella nos ayudaría en el proceso de la desintegración. Ese sería el camino obvio. ¿Alguna otra? Bueno, decía que dicen los mejores iniciados que son tres las escalas que conducen a la iniciación: imaginación, inspiración e intuición. Claro, todos los hermanos están llenos de una dimensión. Pero una cosa es la inspiración y otra cosa es la objetivización de la conciencia. Por muy inspirado que uno se sienta así, no ha conseguido desintegrar los yo, su conciencia no es objetiva. Y si su conciencia no es objetiva, aunque uno se sienta inspirado, no llega por tanto motivo a la iluminación. Para llegar a la iluminación se necesita que los agregados siempre desaparezcan. Solo desapareciendo surge nosotros una inspiración objetiva, auténtica, que nos conduce a la escala más elevada de la iluminación. Hay que desintegrar los agregados. No podrían desintegrar si no tendrían el estado de alerta perfección, alerta para la vida. Hay una otra pregunta. No más con el trabajo psicológico, ¿cómo te desempeñaría la fuerza del psicológico? Bueno, hay tres, la penúltima muy elevada. Es el Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Impresionantemente el Espíritu Santo, la fuerza sexual. Esa fuerza sexual se desarrolla, se vuelve y procesa en la fragua en el sentido de espiritual. Si nosotros invocamos a la Chakti del mundo, precisamente ella nos asistirá, reforzada con el poder, pues, lo que el tercer modo, ser Espíritu Santo, desintegrará muy rápidamente la verdad de los intereses espirituales. Así es como el Espíritu Santo Shiva, los tercer logos, como tú le dices, ejerce su papel en el trabajo de la desintegración. Ya un maestro haciendo así, yo lo vi abogado de formar información. El maestro no estaba atento. Hacia Tachemash, el gran avatar de Babilonia. Impresionantemente había logrado la desintegración total de todos los agregados. Y pues él no se olvidaba decir, de instante en instante, de segundo en segundo, digería las impresiones. Gracias a eso se convirtió en el amador esencial. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta? Quisiera saber si
La recordación de sí mismo vendría a ser entonces como llegar a un estado tal de que uno provoque la búsqueda de un anhelo profundo de encontrar al ser, y eso lo mantengo durante las 24 horas del día, para que entonces el mundo mecánico no lo fascine uno. La recordación de sí mismo, de su propio ser, es claro que existe la fuerza de la mente. Esta se expresa vivamente a través del entendimiento emocional. Esto le permite a uno después no ser, le permite digerir así. ¿Alguna otra pregunta? Finalmente nos hablaba de ver la personalidad activa para que la ciencia se haga activa. ¿Qué nos podría recomendar? La personalidad se va tornando pasiva a medida que vamos eliminando los agregados psíquicos de 96 metros. Pues sí, existen ciertos agregados pesados que incuestionablemente controlan a la falsa percepción. Estos agregados pesadísimos de 96 metros son la vanidad, el orgullo, el egoísmo, la ira violenta, el amor propio, los celos, el odio, la autoimportancia, la intolerancia. Perfecto. Si eliminamos tales agregados psíquicos, la personalidad se torna pasiva. Indubitablemente la personalidad en estado pasivo receptiva puede recibir los mensajes del ser que vienen a través de los centros superiores. De esa manera, poco a poco, vamos aprendiendo a obedecer las órdenes de las partes superiores del ser. Pero hay que volver pasiva a la personalidad mediante la eliminación de los agregados psíquicos de 96 metros. El transformador de hidrógeno 48 al hidrógeno 99 de la máquina. El transformador total del hidrógeno 48 al hidrógeno 24, 266 es la conciencia. Una impresión cuando se forma un niño, se transforma en ella, por estar dormido. Esto ocurre en el cerebro, básicamente, el transformador principal negativo. Pues ciertamente no es el cerebro que transforma impresión. El cerebro no tiene poder de transformar impresión. Las viejas impresiones se transforman. Por eso estas se convierten en yoes, en agregados. Solo la conciencia superlativa del ser puede transformar las impresiones. Más, para que la conciencia funcione, se necesita no olvidarnos de sí mismo, al nuestro propio desarrollo. ¿A qué me iba a preguntar aquí, ¿no? ¿Existe algún órgano especial para que la impresión se transforme en un yo en alguna parte de nuestro organismo? Por ejemplo, uno observa a una mujer y se transforma esa impresión en un yo nuevo de la lujuria. En alguna parte de nuestro organismo se procesa esa transformación. Tú sabes muy bien, los médicos, que la espina dorsal, vértebras, termina por último en una especie de colita. Así la llaman vulgarmente el cuerpo, fuera de la caballo, fuera del caballo. Ese pedacito del óseo es un residuo del abominable órgano pluriarticular. En el pasado, la humanidad poseyó el órgano pluriarticulador completamente desarrollado. Entonces todos los seres humanos llevaban, volver una excepción. Llevábamos la famosa cola, que tiene un nombre chango, dicha cola, un articulador, tiene también poder para transformar las impresiones de bochorno. Desgraciadamente fue debido a ese abominable órgano, como todas las impresiones se transformaron en los múltiples agregados psíquicos que surgieron a la existencia. Entonces la conciencia quedó embotellada, tan agregada. Bueno, desapareció ese órgano gracias a la actividad del archiserafín, arcángel lo hizo, gran ingeniero cósmico. Pero un recibo desde la esa cola de carne. Tal
el recibo, tiene todavía el poder para transformar las instituciones en igual. Y yo es nuevo. Cualquier intención puede significar que sea, puede tal partícula ósea convertirla en nuevos yo, en nuevos agregados. ¿A qué se debe que sea el hombre que más interese en la muerte psicológica de violencia? Pues hay un poquito equivocado en la pregunta, en el fondo. No, es que en el trato con las damas y el trato con los hombres, se ha podido comprobar que el hombre sea el que tiene siempre iniciativa en el aspecto de la muerte psicológica, no la mujer, y que después más evidentemente morir muy bien. Pues puedo decirte una gran verdad. La pregunta está un poquito equivocada, porque conozco el movimiento de algunas damas que están verdaderamente interesadas en morir. La totalidad de su existencia la han entregado al proceso de la desintegración del género. Pues no todas las mujeres son así. Que haya muchas damas que no estén interesadas en eliminar el ego, no vean. Pero no quiere decir eso que sean todas las damas. También existen muchos hombres que al escuchar este cuerpo de doctrina se interesan por la desintegración del ego. Sin embargo, hay también muchos hombres que no tienen ni el menor existe por la destrucción del ego. Tenemos muchos estudiantes ubicados en distintos países de América del Sur que no se preocupan en lo más mínimo por la desintegración del ego. Que solo se interesan por el desarrollo de los chakras, por las iniciaciones, por los grados, por el poder. Pero que nunca han pensado en desintegrar el ego, a pesar de haber estudiado un libro titulado Psicología Revolucionaria. Con profundo dolor, dice, decía usted, de toda la correspondencia que reciben, que bastan, no he leído hasta ahora la primera carta, y alguien le pregunte por la desintegración del ego. Todos te piden poder, grados, iniciaciones, dinero, que les cure la salud, etc. Mas no me ha llegado de tanta correspondencia una sola carta de alguien que esté interesado en desintegrar el ego. Todos quieren dinero, posiciones sociales, casarse, descasarse, volverse a casar y descasarse, comodidades de toda especie, iniciaciones luminosas, poderes extraordinarios, pero ninguno me escribe algo sobre la disolución del ego. Por lo tanto, me encuentro verdaderamente desalentado, bastante triste. Estoy pensando que lo único que vamos a tener ahora va a ser una buena cosecha de carnazuces con doble sexo de gravedad. Y eso es lamentable. Más bien, en nuestro país, México, hay cierta inquietud por la desintegración de México. Muchos hermanos, no solamente aquí, sino también en las provincias, en el norte, he visto que se interesan especialmente por las discusiones. Lo que no sucede en Centroamérica ni en Sudamérica. Doloroso es decir esto, pero es la verdad. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? A ver. Maestro, ya que la música también nos llega por impresiones, ¿habrá alguna nota musical en especial que tenga esa tendencia en querer despertarnos? ¿Y cuál sería esa nota musical? Pues el día que tú la descubras, pues te transformarás te convertirás en un mago poderoso. Porque resulta que la carga aquí, pero no las discutes. El ego no te las deja escuchar. Si el ego se estuviera callado, si tiene la descubrirías. Entonces aprenderías a entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Te convertirías en un investigador, pues, de los mundos suprasentidos. Pero para poderla escuchar tienes que destruir el ego. Ese es el trabajito que se aguarda. A ver, ¿cómo se podría distinguir una persona que haya acabado con las competencias de otro investigador con el yo, que no sea capaz después de digerir la filtración? Podría dormirse en su propia conciencia totalmente despejada de toda experiencia del yo. Sucedería sencillamente lo que ya ha sucedido a todos los ángeles caídos. Porque se cayeron. Se olvidaron de sí mismos.
Y eso fue más que suficiente como para que surgieran determinados agregados psíquicos nuevos. Entonces, o resucitar los viejos ya desintegrados. Y de esa forma, un instante que un iniciado se olvide de sí mismo es suficiente como para comenzar a crear nuevos agregados, o para resucitar a los ya muertos. Porque el ego también resucita como el ave fénix entre sus propios celos. Desgraciadamente, basta con que uno se olvide un instante de sí mismo para que los yoes muertos comiencen a resucitar. ¿Cuál sería entonces el órgano formatorio que haría ese trabajo de resucitar a ese fénix? Ya el residuo óseo incipiente que queda en nuestra anatomía del abominable órgano punta individual. Pero basta un segundo que nos olvidemos de sí mismos para que ni para que ese órgano aproveche la oportunidad que se da y transforme cualquier impresión en un nuevo órgano. Además, Tiene algo que ver el centro idioplástico en el plexo solar, en la fabricación de esos yoes también. juega también un gran papel. Pero, por muy grandioso que sea su papel, en el sentido tenebroso de la palabra, no hay duda de que tiene una dependencia, claro, aquel abominable, el residuo del abominable órgano fundal. Así pues, lo principal es la partícula esa ósea. Se queda como algo incipiente del abominable órgano fundal. Ese es el que se encarga de transformar las impresiones en nuevos teorías. En el caso de que la persona del gran maestro no tenga ya el vehículo físico, que sea un maestro, ¿qué órgano formatorio se encargaría y qué tipo de impresión recibiría esa persona ya encontrándose en el mundo? Pues, obviamente que todo tiene sus correlaciones. La desaparición del cuerpo físico es algo muy importante, pero tengas en cuenta que hay partículas que se corresponden con ese cuerpo. Si un individuo tiene un cuerpo astral, por ejemplo, pues ese cuerpo astral se corresponde de alguna forma con el físico, y su anatomía tiene sus correlaciones. Lo mismo con los cuerpos mentales, causales. Mas si alguien no ha creado tales vehículos, indubitablemente pues tiene sus correlaciones también en el ego. Correlaciones relacionadas con el abominable órgano fundador, aún más carga el abominable órgano fundador en los yoes más pesados, en los yoes de 96 de Si esa persona acaba con los gérmenes del yo, aún tiene posibilidades de caer, ¿no? Acabar con los gérmenes del yo no significa perder, digamos, quedar exento de la posibilidad de caer. Basta olvidarse uno de sí mismo un instante para caer otra vez. Al resucitar los agregados psíquicos ya integrados, hay cuenta. Precisamente, maestro, lo que no comprendo, como una persona despierta puede olvidarse. Si has leído a mí, tú te das cuenta que existen ángeles caídos. Y si has leído también tú el tercer volumen de la doctrina secreta de la Baja sobre antropogenia, y sabes muy bien la existencia de esos dioses solares que se volvieron lunares, de esos ángeles que se cayeron, de esos píxeles lunares que ahora son personas individuales comunes. Pero si quieres explicártelo exclusivamente con el intelecto, no del tiempo, necesitas convertirte en un investigador de los registros acásicos de la naturaleza. Y esto solamente es posible en verdad. Bueno, hermanos, creo que hasta este momento ha llegado nuestra cátedra.